tal, familia? Ya estamos de regreso y bueno, pues en nuestra sección de especialistas el día de hoy nos acompaña vía telefónica la doctora Lorena Terrón y bueno, ella es especialista en niños con discapacidad y me parece que ya se encuentra en la línea. ¿Cómo estás, Lore? Hola. Hola. Muy bien, gracias. Hola Ingrid, hola Dano. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchísimas gracias, Lore. Oye, bueno, pues dinos por favor de qué vamos a hablar el día de hoy, porque la verdad es que es un tema muy interesante en cuanto a los niños con discapacidad. Bueno, pues el tema que vamos a ver hoy es aprendizaje en niños con discapacidad y su tipo de escolarización. Perfecto. La primera pregunta que me gustaría hacerte, pues es, ¿tienen una forma, digamos, regular de aprendizaje, etcétera, los niños con discapacidad? Pues en algunos casos sí, en algunos casos su aprendizaje es totalmente normal, regular le llamamos, o con un ligero déficit, ¿no? Pero nada que pueda como hacerlos ir a otro tipo de escuela. En algunos casos sí se ve más afectado su nivel cognitivo. Ok. Lore, dado esto, ¿afecta esta discapacidad a nivel cognitivo? No necesariamente, sin embargo, a veces se piensa que, por ejemplo, si la discapacidad es físicamente notoria, seguro va a tener dificultades de aprendizaje, y no es así. Hay discapacidades que físicamente se ven muy afectados en lo motriz, pero no en lo intelectual. Y hay discapacidades en viceversa, que pueden como pasar físicamente desapercibidas, pero su nivel cognitivo es bajo. ¿Y esto tiene un nivel de porcentaje más alto uno de otro o es irregular? ¿Cómo lo podemos determinar? Sí, se mide el coeficiente intelectual y ya de ahí se determina. Se mide pues con pruebas específicas, como por ejemplo el WIPSI, el WISC, Batel. O sea, hay muchas pruebas para medir el coeficiente intelectual y ya de ahí se determina que su nivel cognitivo es normal o más bajo o más alto. Y ya de ahí vamos determinando como los tipos de escuela. Exacto, es lo que te iba a preguntar. ¿Cómo podemos, o sea, como papás, los que tienen algún niño con discapacidad, cómo pueden hacer este acercamiento a las escuelas y que el aprendizaje, evidentemente hoy en día ya hay muchos institutos, muchos colegios que tienen inclusión. Entonces, ¿cómo podríamos determinar cuál es el correcto para nuestros hijos? Eso que dijiste, Ingrid, es súper importante. La inclusión escolar, ya muchos colegios lo tienen, porque en México solo existen dos tipos de escuela, la regular y la especial. Y pues si un niño tiene un déficit cognitivo leve, no es para que vaya a una escuela especial. Entonces ahí tendrían que acercarse a un especialista, a un psicólogo, que le haga unas pruebas y dependiendo de esas pruebas, el psicólogo determine si va a una escuela regular. Hay muchas que tienen adecuaciones curriculares, es decir, les hacen ciertas adecuaciones a la currícula de, no sé, cosas como, por ejemplo, si son 50 ejercicios para un niño regular, a lo mejor para el niño con déficit serían 20, por decir algo. Y pues ya ese sería como el modo de acercarse a la escuela correcta. Claro. Lore, tengo entendido, y sácame esa duda, por favor, que ya hay maestros en las escuelas normales, como les podemos decir, que están especializados por si llegan niños con este tipo de padecimiento, ¿no? Sí es cierto, esta condición que viven ellos, y que ya hay maestros que son específicos y que los pueden llevar mucho más fácil de la mano. Pues en realidad es poco, casi el maestro se va especializando cuando le llega al niño. O sea, ya cuando le llega es cuando dice, ¿qué voy a hacer con él? Y entonces es cuando empieza como a buscar estrategias para, pues, llegar el aprendizaje a ese niño. Ok. Oye, Lore, ¿cuál sería como la recomendación para... Bueno, tengo dos preguntas. Primero, ¿las pruebas en las que nos has mencionado son rápidas? ¿En cuánto tiempo se llevan a cabo? Es decir, ¿es cuestión de horas, de días? ¿O cuál es el proceso? Eso primero. Y segundo, ¿cuál sería tu recomendación para todos los papás y acercarse pues de una manera correcta al aprendizaje y sin tenerle miedo también a este contacto con, pues sí, con la escolaridad de sus hijos? Ok, las pruebas depende, pero aproximadamente se llevan en unas 6 sesiones, más o menos, de unos 40 a 50 minutos.
se va llevando la prueba y al final al papá se le entrega un reporte escrito de su valoración que se hizo al niño. Comúnmente esto lo presenta el papá en la escuela. Ya. Y bueno, sí es como importante que los papás no le tengan miedo a esto, porque a veces les da miedo que les digan que su hijo no va a aprender de la misma forma. Exacto. Y pues digo, va a aprender de alguna forma diferente, pero lo va a hacer o más despacio. A veces es más lento el aprendizaje, pero no quiere decir en muchos casos que no lo vaya a tener. Claro, muy buena respuesta también esa, Lore, porque la gente de repente se pregunta qué voy a hacer, o sea, la forma en la que voy a llevar, porque es ir de la mano el papá con el niño también y tener esta educación. ¿También necesitarían a los papás alguna ayuda psicológica para ir de la mano con los niños? Sí, principalmente cuando el déficit cognitivo es más severo, sí, ya que ahorita pues en las escuelas se manejan muchas competencias, ¿no? De mi hijo tiene 4 años y habla 3 idiomas, entonces Claro. Esas son más que nada competencias en los papás, no en los niños. Entonces los papás sí necesitan un apoyo, pues de ver que sus hijos, pues digo, el aprendizaje tiene que ser como natural y todo tiene cierta edad, y si tiene un déficit pues va a ser más lento todavía. Claro, la competencia más es en los papás, es que hay que tener mucho cuidado con eso. Lore, ¿alguna última recomendación que nos des para los papás que estén a punto de entrar a la escuela a sus niños con este padecimiento también? Que principalmente pues acepten como el tipo de escuela que necesitan sus hijos. Si es una escuela especial, ahí los maestros sí son especialistas en alguna discapacidad, pero que acepten el tipo de escuela, que acepten que a veces el aprendizaje es más lento y que de ser necesario ellos acudan a un apoyo psicológico para poder sobrellevar esta parte de tal vez no es el hijo que yo esperaba tener como súper inteligente. Claro. Así es, el apoyo psicológico. Oye, muchísimas gracias por este enlace telefónico, mi querida Lore. Compártenos, por favor, tus redes sociales. Gracias a ustedes. Estoy en LinkedIn como Lorena-Terrón-Bernal. Perfecto, pues muchísimas gracias. Te mandamos un abrazo y Gracias. gracias por esta información. Gracias, hasta luego. Familia, nos vamos a un corte y regresamos con muchísimo más. No se vaya, que viene la cocina.